SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El Abierto de esta mañana de jueves, hoy es 21 de agosto, lo compartimos con Víctor Lapuente. Víctor, buenos días. Muy buenos días, José Luis. Marian Martínez Bascuñán, hola. Hola. E Ignacio Urquizu, bienvenido, Ignacio. Hola, buenos días. Con vosotros vamos a ir comentando la actualidad, que pasa evidentemente un día más por ir actualizando la situación de los incendios y luego por ir situando los términos de la gestión. Como quiera que ha tardado muy pocos días en convertirse una crisis como la que estamos afrontando ya en una batalla partidista, nos corresponde ir situando la secuencia de los hechos, cómo se produjeron, cuándo se produjeron y después de ir contando el relato que le ha querido dar cada uno, pero ir explicando pues cuándo se pidieron los medios, qué medios se entregaron. Eso es lo que iremos haciendo esta mañana. Como es también nuestro trabajo ir explicando e incidiendo en las condiciones de los trabajadores, de las personas que se están jugando la vida para intentar evitar el avance de las llamas. A partir de algo que ocurrió ayer en este programa, recordarán, si nos escucharon ayer, cómo hablamos con el alcalde de Cistierna, en León. Le llamamos para preguntarle, en realidad, otra cosa, una información que habíamos leído en el diario.es y que contaba cómo la Junta de Castilla y León había pedido al Ejército que instalara en su municipio, en Cistierna, habilitara un pabellón para que pudieran descansar 180 bomberos. Al final resultó que el Ejército lo montó, pero que no acudió ningún bombero de la Junta. Y en el transcurso de esa conversación lo que nos dijo el alcalde es que había una oferta de trabajo de una empresa contratada por la Junta de Castilla y León para hacer un trabajo que es competencia de la Junta, pero que tiene contrata a una empresa pero que lo haga, que es la extinción de incendios, una empresa que en Infojobs, en Internet, ofrecía 5 puestos de peón, varios puestos de peón, a los que no se pedía ninguna experiencia previa. Si cuando las empresas contratadas por la Junta piden profesionales para extinguir los incendios, si en estos momentos con la que está cayendo estamos pidiendo más operarios a través de ofertas de empleo y encima pedimos operarios sin requerirles absolutamente ninguna experiencia, significa que algo está funcionando mal. Por esto que nos dijo aquí Luis Mariano Santos, alcalde de Cistierna, preguntaron al presidente de la Junta de Castilla y León, Mañueco. Y desde luego la formación es prioritaria, más allá de que se contrate o no. Si no hay formación, desde luego nosotros exigimos que haya una formación y exigimos que tengan la formación y en otros casos también damos directamente nosotros la formación. O dan la formación cuando no la tienen. Esta oferta de trabajo en concreto, la que está en Internet, no pide experiencia previa ni tampoco una formación específica. Les estamos contando esta mañana que casi la mitad de los bomberos que trabajan en Castilla y León son trabajadores contratados por empresas privadas. El 40% denuncian los sindicatos que esta situación se da sobre todo, particularmente en Castilla y León, porque en el resto de comunidades, Estefanía Salvatierra, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Allí, Estefanía, la contratación pública es mayoritaria. Sí, la contratación pública es la que domina, pero lo cierto es que la contratación de los bomberos forestales a lo largo del territorio nacional es de lo más heterogénea, incluso dentro de cada autonomía. Uno de los casos más llamativos es el de Castilla y León. El 20% de su plantilla corre a cargo de la Junta, un 40% tiene detrás a la empresa pública Traxa y otro 40% está en manos de empresas privadas, en torno a una treintena. Y aquí las condiciones varían de una compañía a otra. En Aragón, por ejemplo, la gestión de los bomberos forestales recae en la empresa pública Sarga. También hay casos como el de Galicia, donde la mayoría del personal de extinción de incendios es personal público de la Xunta. Solo hay una pequeña parte que es privada. Son las brigadas helitransportadas que concursan a los pliegos de los medios aéreos. En este caso, las empresas adjudicatarias contratan tanto a los medios aéreos como al personal de extinción, con condiciones laborales y económicas inferiores al personal propio de la Xunta. Y un ejemplo más, Sastre, Andalucía. Aquí todos los bomberos forestales son trabajadores públicos. Pertenecen a la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias dependiente de la Junta. Nos dices que entre las comunidades no hay un criterio homogéneo sobre el proceso, tampoco sobre la formación que tienen que tener estos bomberos y especialmente en los casos en los que se recurre a empresas privadas, lo que denuncian los sindicatos es que no se les pide, es el caso de la oferta de Infojobs que tanto nos llamó la atención ayer, porque no se pide, Estefanía, ninguna formación y además dicen que se hacen contratos sin acreditar ninguna experiencia.
experiencia. Eso sí, es el caso de Castilla y León. Decíamos antes que son alrededor de una treintena de empresas privadas. Pues bien, en algunos casos, como decimos, no se requiere ni siquiera experiencia previa. Lo escuchábamos antes y lo confirman los propios bomberos. Sergio forma parte de uno de los retenes en León y dice que es algo que se repite desde hace años. Cualquier persona manda el currículum, la empresa le llama para hacer las pruebas y si considera que ha pasado las pruebas, pues entra dentro, se da formación, pero bueno, tú puedes entrar el primer día a trabajar y según te pones el mono suena la sirena y te tienes que salir. El fuego no entiende de este tipo de cosas. Eso para los peones, vacantes que ayer mismo, como tú decías, veíamos publicadas en Infojobs. Algo parecido sucede en el caso de los técnicos. Se les exige una carrera, sí, pero no experiencia frente a los incendios. Hablamos de empresas como Acciona, Eulen, Demontes, Ozono Global. Cada una tiene sus particularidades, pero los trabajadores denuncian cada vez menos experiencia en las plantillas y además jornadas que estos días, en algunos casos, han llegado a las 25 horas. Sin alejarnos de la contratación, Sastre, la propia Junta de Castilla y León la semana pasada buscaba personal para hacer frente a los incendios en las oficinas de empleo de la comunidad. En concreto, 5 vacantes de peón de montes y extinción, 2 para conductor de autobomba y otras 7 vacantes de vigilante de incendios. Es personal que se está buscando entre los desempleados de Castilla y León. Estefanía, gracias. A vosotros. Jorge Nieto es coordinador estatal de agentes medioambientales del sindicato Comisiones Obreras. Señor Nieto, buenos días. Hola, muy buenos días. Este tipo de contrataciones, esto que ahora nos está describiendo nuestra compañera, esto que vimos ayer de Infojobs, ¿se da solo o especialmente en la comunidad de Castilla y León? Castilla y León es la comunidad tercermundista en cuanto a dispositivos de incendios forestales y la contratación es una pata más de este tercermundismo. Vale, lo que habéis dicho claramente es así y os voy a dar un dato más que todavía es más sangrante. La Dirección de Extinción de los Incendios, vale, en Castilla y León la hacen funcionarios, que es la parte pública que hablaba tu compañera antes, ese 20%. Esos funcionarios pueden ser o agentes medioambientales o técnicos, ¿vale? Graduados de carrera o funcionarios de grado superior que son agentes medioambientales. Vale, a esa gente, que es la directora de extinción de la emergencia, no se le exige experiencia en incendios, ¿vale? A día de hoy no se le exige. Es decir, tú puedes haber aprobado una oposición de ingeniero o de agente medioambiental y ponerte al frente de un incendio. Sí es verdad que te da una formación mixta, una parte presencial de 4 días en el Centro del Fuego en León y una parte online, pero sin experiencia previa te ponen a dirigir un incendio de esta magnitud. Y eso se ha dado en este caso, en este año, en verano, sobre todo con agentes medioambientales y también con técnicos en Castilla y León. ¿Esto pasa en algún otro territorio o sobre todo o solo en Castilla y León? A las cuentas que yo tengo, en teoría es Castilla y León, pero por lo que le digo, por la parte que yo entiendo y porque es la tercermundista, ¿vale? O sea, esto en Castilla y León es algo que riza no sé si la ilegalidad, pero sí es algo muy gravoso. Cuénteme cómo funciona en el caso, por ejemplo, de Infojobs, ¿no? Esto que hemos conocido ahora o que se ofrece por internet o que se pide un peón. Y ahora nos contaba el testimonio que ponía nuestra compañera, es que te contratan. No sé bajo qué criterios, es lo que quiero que me cuente usted, es decir, la empresa, bien, bajo qué criterios contrata y luego, si es posible, que te contraten y el mismo día en que empiezas a trabajar, tu primer día de trabajo, sin que te den ninguna formación, ya tengas que salir a ir a una extinción de un incendio. Eso otra vez sea un poco complicado, pero se puede dar circunstancia. Vamos a la parte de empresa privada, como bien decíais antes, ese 40%, ¿vale? Esa gente que está trabajando en Castilla y León trabaja bajo el convenio del sector forestal de Castilla y León, ¿vale? Para mí hay que decir que son los verdaderos héroes, los retenes de tierra, los que se pegan una pechada de trabajo todos los días y al final esta gente lo que hace es trabaja por el salario mínimo. Acabo de mirar las tablas salariales por curiosidad antes de entrar con vosotros y están cobrando 1.171 euros, ¿vale? Por 14 pagas y tienen un plus de peligrosidad de 2,20 euros la hora, ¿vale? A esta gente se le da una formación un plus de peligrosidad de 2 euros. De 2,2 euros la hora aproximadamente, sí, 2,20 me parece que es la nueva tabla salarial. Y a esa gente se le da lo que llaman el QA0, que es un curso de formación de 14 y 16 horas. Con 14 horas tienes que ir a enfrentarte a un incendio o a incendios como los que hemos tenido este año. Yo he tenido este año trabajando en convoys que hemos ido a trabajo a León, gente que era su primera campaña de incendios, ¿vale? Entonces es complicado y bastante poco ocurre en cuanto a seguridad con esta formación la que tenemos y que no haya ningún accidente grave. Eso es lo que le quiero preguntar. ¿En qué medida se pone en riesgo la seguridad de gente que no pueda haber superado una formación más prolongada o que no tenga una experiencia suficiente como para ponerse dentro a participar en un dispositivo de extinción?
Pues es complicado, como estábamos diciendo, pero es que parte de la base de la pirámide, o sea, parte de la cúspide de la pirámide que le decía antes, ¿vale? La dirección técnica de extinción o la dirección de extinción que hacemos los funcionarios, ¿vale? Si ya partimos de que no tenemos experiencia, es muy complicado que eso salga bien. Aún así, el capital humano que tiene la Junta de Castilla y León es muy bueno. Pero le pongo otro ejemplo. La Junta de Castilla y León, en los últimos años, llevamos negociando con ellos un decreto de guardias que quiere regular la permanencia del dispositivo todo el año, ¿vale? Y para este caso de gente, sobre todo para agentes medioambientales, lo que han hecho ha sido recortar el número de guardias. Es decir, quieren que trabajemos durante 4 meses, que es la época de peligro alto, antes 3, con 1.300 guardias menores de incendios, ¿vale? Y lo que hacen es precarizar el servicio. Donde antes había 3 agentes en una comarca de grado 1 de incendios, ahora hay 2, es decir, nos reparten el terreno. ¿Eso qué implica? Falta de seguridad, porque cuando hay más gente puede repartir el trabajo, ¿vale? La propia Junta de Castilla y León nos exige que protocolicemos un sistema que llaman SMAVE, en el que cada uno tiene un rol de trabajo. Si yo no tengo personas en las que delegar mi trabajo o delegar esas funciones, implica que yo asumo todo. Entonces tengo más carga de trabajo y el personal que está a mi cargo tiene más riesgo, ¿vale? Ya no solo por parte de esta falta de formación a nivel básico de trabajo, sino también en niveles superiores. Lo que dice el presidente Mañueco ayer cuando le preguntaron por esta oferta en particular, aunque luego dijo que en concreto no la conocía, pero que se forma a todo el mundo, o se pide formación o se les forma. Entiendo que se está refiriendo a estas 14 horas de las que usted me habla. Correcto, el básico es el nivel ¿vale? De 14 horas. Eso lo tiene todo el mundo en Castilla y León, pero claro, 14 horas en las que tú has cogido un batefuego o una mochila, te han dicho cómo se aplica, no es suficiente, entendemos, cualquier persona para afrontar estos incendios. La experiencia al final en emergencias, la formación en emergencias se coge con experiencia, ¿vale? Después de 20 años trabajados que yo llevo, te has aprendido más por cómo trabajas en un sitio o en otro que la formación teórica. Y eso está claro que lo sabe todo el mundo. El papel lo sostiene todo, pero al final cuando tú te enfrentas físicamente a un incendio es lo que te enseña a cómo trabajar con él. Las empresas privadas que trabajan contratadas por la Junta de Castilla y León para hacer este trabajo, que es competencia autonómica, la prevención y sobre todo la extinción de incendios, son unas 30, ¿no? Sí, aproximadamente, porque eso sale a licitación, ¿vale? Hay una parte que es Traxa, que es empresa pública, ¿vale? Y otro es la parte privada que se reparte en el pastel, digamos, entre unas 30 empresas. Entonces sí que es verdad que todas están bajo el paraguas del convenio del sector forestal de Castilla y León, ¿vale? Pero es verdad que cada una tiene su idiosincrasia. Una tendrá mejor sistema de prevención de riesgos, otra tendrá peor, a una le darán mejor material, a otra le darán peor, porque al final lo que hace estas empresas es la Junta les da una cantidad de dinero y esa empresa, si cumple el mínimo, pues le dará unas botas nuevas o viejas o le dará un mono usado o sin usar a este personal. Y luego, estas empresas, ¿quién las coordina? ¿Cómo se coordinan, por ejemplo, cuando hay un episodio como el que estamos viendo este verano? Bueno, pues esto es curioso, porque lo explicabais antes en el corte de la compañera. En Castilla y León trabajan, ¿vale? Para situarnos, y veréis luego lo difícil que es esto engranarlo, porque es difícil de explicar. Personal funcionario, personal laboral, personal de empresa pública, personal de empresa privada. Aún así todavía tenemos un rizo más, que es que la Junta de Castilla y León contrata mediante convenio, ¿vale?, autobombas a ayuntamientos y mancomunidades, es decir, ya tenemos 5 tipos de personas trabajando, ¿vale?, en un incendio. A esto tenemos que sumar la UME y bomberos voluntarios o bomberos urbanos que funcionan por otro lado, ¿vale? ¿Cómo se engloba esto? Pues lo que decíamos antes, desde la dirección de extinción que ejercen los técnicos o agentes medioambientales, tenemos que ser capaces de engranar a todo este dispositivo y hacerlo funcionar. Eso solo funciona por experiencia, no por formación, porque en 12 horas de formación no eres capaz de mejorar esto. Las situaciones más precarias o precarias se dan en los bomberos contratados por la Junta de Castilla y León. ¿Ocurre también, es decir, hay más estabilidad en otras, ya no solo comunidades autónomas, sino también en otras administraciones? Pregunto tanto por el Gobierno central como por diputaciones y ayuntamientos. Vamos a ver, diría que sí, está claro que la precariedad máxima sería las empresas privadas. A partir de ahí, la contratación que decía antes de mancomunidades o ayuntamientos, pues también se hace solo para verano. Pero bueno, el menor tiempo de contratación es empresa privada. Luego tenemos el escalón superior, que sería personal de empresa pública, Traxa, en este caso en Castilla y León, que suelen trabajar entre 6 y 10 meses. Tendríamos un escalón superior, que salió ayer en prensa, que eran también personal Traxa, pero del Ministerio, ¿vale?, que son las BRIF, que sería un colectivo al que yo pertenecí durante muchos años, que sería, por poner entre comillas, la élite de los bomberos forestales y hacia donde tenemos que tender todos, ¿vale? Y luego ya está el personal
laboral o personal de la administración, los que son funcionarios, por supuesto, trabajamos todo el año, y el personal laboral de la Administración de Castilla y León, que tiene distintos contratos, desde 4 meses y medio a 6, 9, 10, 12, aunque estamos tendiendo a llegar a 12 meses. Pero sí, como tú bien decías, quien peor puede estar es el personal de empresa privada, porque al final entender que una empresa privada tiene que tener un beneficio. Entonces, de algún lado tiene que salir. Señor Neto, una última pregunta. ¿Y la gente que acumula formación, es decir, te contratan una empresa privada, en las condiciones en las que ya hemos descrito, esa formación de 14 horas, luego vas acumulando experiencia? Una vez ya la tienes, acumulada esa experiencia, esa gente se suele quedar, o por decir de otra manera, les suelen retener, son contratos a los que esa gente vuelve a trabajar si no puedes ir, porque son contratos temporales, como ustedes han descrito. Esa formación luego y esa experiencia se acaba perdiendo. Se contrata gente nueva que no tiene experiencia. El capital humano se va perdiendo. Durante la época del boom inmobiliario, pues entonces no había gente y eso era una tasa de renovación altísima. Ahora ahora hemos vuelto a tener un mercado laboral bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, cuando ha habido poco trabajo se quedaban, pero si no, se iban, ¿vale? Porque las condiciones de trabajo son pésimas. Un salario mínimo jugado ante la vida por 2,20 € y arriesgando a meterte las llamas, pues es normal que la tasa de reposición en todas estas cuadrillas sea muy alta. Se dan circunstancias también, que no hablamos antes, pero incluso de personal extranjero, que tiene dificultades con el idioma y están trabajando. Entonces, fíjese qué problema de seguridad podemos tener con alguien que le tenemos que dar una orden y a lo mejor no entiende ni siquiera bien el idioma, ¿vale? Y eso ocurre a día de hoy. ¿Ocurre en Castilla y León? Sí, yo lo he visto perfectamente en esos últimos incendios, ¿vale? Y por supuesto no tengo nada que decir contra esas personas que tienen un derecho de trabajar, igual que cualquier otro, y ole sus narices por arriesgar su vida a meterse ahí, incluso a lo mejor no entiende el idioma, la responsabilidad no la tiene esa persona, la responsabilidad tiene quien gestiona esto. Le hago una última pregunta y antes de despedirle, porque ahora a la vuelta querré que hablemos también de los medios que ha pedido la comunidad, en este caso la comunidad de Castilla y León, que tiene estas particularidades tan específicas que ahora hemos descrito, pero su presidente pidió pues el día 15 de agosto 1.000 soldados, 25 bulldozers, y el contraste que nos hemos encontrado es que había medios que desplegaba el gobierno y que sin embargo en esa comunidad no se utilizaban, o también bomberos a los que les mandaban, sobre todo en las primeras horas, las más críticas de los fuegos, en las médulas y a partir de los días siguientes, que les mandaban a su casa. ¿Le consta a usted más casos de bomberos que querían trabajar, que de hecho de forma voluntaria se fueron una vez fueron mandados a sus casas y que tuvieron que participar por descoordinación en los dispositivos? Sí, me consta. Es más, mi sindicato me lo transmitió ayer y creo que hoy de alguna manera lo podrán transmitir en Castilla y León, de autobombas en León que han estado paradas, autobombas propias de la Junta de Castilla y León que han estado paradas durante estos días en incendios, estos últimos días, y en Zamora también se ha dado algún caso parecido. O sea que es así, ¿vale? Ya no solo han tenido parados medios nacionales, sino también medios propios de la Junta. No sabemos si con criterio o si aposta o si por error, pero que han estado parados, nos consta, y así lo denunciará Comisiones Obreras, como a mí me ha transmitido el sindicato hace unas horas. Jorge Nieto, coordinador estatal de agentes medioambientales de ese sindicato, el de Comisiones Obreras. Gracias por su tiempo. Buenos días. Gracias a ustedes. El Abierto. Ser podcast. Y con Víctor Lapuente, Ignacio Urquizu y María Martínez Bascuñán, a quien enseguida escucharemos en el análisis de las dos patas, digamos, en las que queremos empezar a describir cuál es la situación que tenemos sobre la mesa. Una nos parece muy relevante, son las condiciones con las que trabajan aquellas personas que se exponen y exponen su vida para luchar contra el fuego. Esto es lo que acabamos de hacer. La otra parte es el debate político que empieza a girar en torno a la gestión, a si había o no había medios. Y sobre eso, lo fundamental aquí es que pongamos sobre la mesa cuáles fueron las fechas, la secuencia y la cronología de los hechos. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Recordemos que en los primeros días del fuego, y cuando preguntan sobre todo a Mañoco, pero también a los otros presidentes de las comunidades más afectadas, que son Extremadura y Galicia, lo que dicen es que tienen medios suficientes. Luego, Alberto Núñez Feijóo empieza a decir, y es el discurso de la Dirección Nacional del Partido Popular, que el gobierno debería desplegar el ejército y enviar más medios. Y es a partir de ese momento en el que los presidentes autonómicos dicen, estamos pidiendo más medios al gobierno y el gobierno no nos lo da. Lo que hemos sabido, lo que tú ya empezaste a contar anoche aquí en la SER, Bañu, es que las tres cartas que envían las tres comunidades son, como nos describió por la mañana la directora de Protección Civil, se mandan al gobierno central el día 15 de agosto, varios días, por tanto, después de que hubiera empezado lo peor de los incendios, y se mandan de una manera, Bañu, casi simultánea.
Sí, esas cartas sastre, de alguna forma nos permiten reconstruir, ¿no?, ese relato cronológico de cómo fue aquella noche del 15 de agosto. Y como bien apuntas, lo primero que llama la atención es que se enviaron de forma coordinada, en un intervalo muy concreto, en una franja de hora y media, entre las 9:20 y las 11 de la noche. Y no es el único patrón, porque tanto Galicia como Extremadura se limitaron a hacer peticiones genéricas, sin entrar en detalles exactos de qué necesitaban para poder luchar contra las llamas. Por ejemplo, en el caso de Galicia, la conselleira do Medio Rural, en esa carta a la que hemos tenido acceso, se limitó a reclamar de forma genérica bulldozers, brigadas de refuerzo y todos los medios aéreos que pudiese ofrecer el gobierno. Extremadura sí puso sastre alguna cifra, reclamó al gobierno el envío de 10 aviones y 10 helicópteros, pero no pedía medios del Estado, sino europeos. Lo hizo su consejero de presidencia, pidió medios del mecanismo europeo y lo hizo ese 15 de agosto, es decir, 3 días después de que Interior ya lo hubiese activado. De hecho, desde un día antes, un avión francés ya luchaba contra las llamas a las órdenes del Ministerio de Transición Ecológica. La SER también ha conseguido también la carta que el presidente de Castilla y León envió ese 15 de agosto al ministro del Interior, Alfonso Fernández Mañueco. A diferencia del resto de presidentes, sí envió un listado más extenso, muy extenso, con peticiones más concretas, peticiones imposibles, en palabras de la directora general de Protección Civil. Claro, si esto lo queremos llevar a discursos ficticios, donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica. Pero nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos en apagar los incendios, en ser útiles. Ese listado que Mañueco envió a las 10:52 de la noche incluía, por ejemplo, 25 bulldozers, 1.000 soldados, 30 helicópteros o 15 puestos de mando avanzado. Sobre este último sastre, Mañueco se quejó de que esos 15 puestos, de los 15, Interior solo había levantado 3. En cambio, desde el gobierno nos aseguran que la realidad es que de esos 15 puestos de mando que reclamó Castilla y León, solo les dieron las coordenadas exactas para levantar 3, y que incluso uno de ellos, después de tenerlo levantado, pues tuvieron que cambiar de ubicación. Problemas de coordinación en los que ahora sí incidía la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Que te están pidiendo cosas que has ofrecido hace 2 días, de tener que llamar 4 veces al director en alguna comunidad para decirle, oye, que dónde van los bomberos, que los tenemos para una gasolinera, ¿por qué no nos decís a qué incendio tienen que llegar? Pero nosotros no hay que olvidar, Sastre, lo que ocurrió en las últimas horas con esa brigada de bomberos procedentes de Rumanía. Este país ofreció 50 bomberos forestales. El gobierno propuso ayer enviarlos a Extremadura, al incendio de la Jarilla, pero la Junta declinó ese ofrecimiento. El motivo: no tenía ningún vehículo disponible para llevarlos hasta el incendio. Al final, esa brigada se va a desplegar en las próximas horas en Galicia. Medios, por tanto, que no se usan por distintas circunstancias, mientras quienes habían dicho, en el caso de Mañueco, por ejemplo, que había medios suficientes y que los incendios eran inabordables, se quejan días después de que lo haya hecho Alberto Núñez Feijóo, de falta de medios, y piden en ese listado, pues por ejemplo, 1.000 soldados o 25 bulldozers. Hay otra información que hemos destacado esta mañana, Bañu, que cuenta en su primera página el diario El País, que dice que la Fiscalía ha investigado, está empezando a investigar, de hecho ha pedido al Seprona que se ponga a ello, la falta de planes, de protocolos contra incendios, y esto, que puede incluir, que señala de hecho a posibles responsabilidades penales, afecta de entrada a los municipios, porque lo que dice la Fiscalía es: yo quiero saber cuáles de los municipios que deberían tenerlo tenían o no tenían un plan para prevenir grandes fuegos. Eso es una indagación que se ha activado ya, como bien apuntas, lo ha adelantado el diario El País y lo ha confirmado la cadena SER a través de fuentes de la Guardia Civil. El Seprona ha recibido ya el encargo del fiscal de Medio Ambiente, Antonio Bercher, adscrito a la Fiscalía General del Estado, para que investigue si los municipios, si los ayuntamientos que están sufriendo ahora mismo estos incendios, cuentan con esos planes de prevención, como establece la Ley de Montes de 2003. Este lunes se envió un escrito a todos los fiscales provinciales con competencias en medio ambiente para que incidan en la importancia de recabar esa documentación. También es importante recordar que no es la primera vez que la Fiscalía de Medio Ambiente se dirige a las instituciones locales y autonómicas para recordar la obligación de tener estos planes de prevención. Ya lo hizo también la Fiscalía de Medio Ambiente en febrero de este año, para saber si los ayuntamientos están ahora mismo cumpliendo esa Ley de Montes, que, como decimos, obliga a tener esos planes de prevención completamente activos y diseñados. Claro, aquí la pregunta no es tanto el inicio del procedimiento, sino en qué
se sustancia o cuáles son las consecuencias de un procedimiento así, por cuantas otras veces la Fiscalía haya podido iniciar o emprender una investigación como esta, que forma parte de su trabajo, sin no saber cómo acaban. Es decir, de todas estas averiguaciones que ahora ha pedido, ha encargado el fiscal al Seprona, a la Guardia Civil, hay que saber qué es lo que se acaba, en qué acaba todo esto, que también afecta, hoy lo leemos en esta información del País, a las comunidades que están obligadas desde hace 3 años a elaborar planes, y también atañe al Gobierno, que todavía no ha aprobado el Real Decreto, que es donde se tienen que fijar los criterios para que las comunidades vayan haciendo sus planes de protección y sus protocolos para prevenir los incendios. Bañuelos, seguimos hablando a lo largo de la mañana. Un abrazo. Por tanto, a 3 minutos de que den las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, desplazo para después de las noticias, por no interrumpiros el análisis con Marian, con Víctor y con Ignacio, pero estas son las 2 circunstancias que queremos analizar. La secuencia, ahora ya explicada, de cuándo llegaron las cartas, de cuándo se mandaron los medios que se pidieron después de haber dicho que había medios suficientes, que ahora resulta que dicen las comunidades del PP que no llegan después de haber pedido medios que, según Protección Civil, en muchos casos son inasumibles. Y luego, pero no menos importante, las condiciones en las que trabajan los bomberos. La gran mayoría en este país contratados de forma pública, pero, como hemos descrito y con datos esta mañana, especialmente en la comunidad de Castilla y León, que es una de las comunidades con más masa forestal en nuestro territorio, en la península, las condiciones de precariedad que denuncian los sindicatos y un 40% de ellos contratados por empresas privadas. Con María Martínez Bascuñán, con Ignacio Urquizo, con Víctor Lapuente. Víctor, contigo voy a empezar el análisis a partir de los 2 grandes asuntos que poníamos sobre la mesa para empezar este abierto. Por una parte, las condiciones en las que trabajan los bomberos y cómo ellos denuncian también un caos en el dispositivo de quien, por ejemplo, y en el caso de la comunidad de Castilla y León, están pidiendo ahora más medios, a partir de que Feijóo visitara el incendio y hiciera aquellas declaraciones, cuando hay medios que también dejan sin utilizar. Sí, pues bueno, más allá del problema anecdótico de Infojobs, hay un problema categórico en los recursos humanos de la gestión de los incendios en España. Me gustaría empezar con una nota. El problema no es tanto la privatización, no es tanto la titularidad de la empresa, que sea pública o privada. Voy a hacer una comparación poco adecuada, pero es que un periodista de un medio privado está informando también como uno de un medio público de los incendios, ¿no? El problema es la calidad de la contratación. Y aquí está el problema en nuestro país. Tal y como están diseñadas las administraciones, nuestros recursos humanos dentro del sector público, los trabajadores subcontratados por empresas privadas son el último eslabón de una cadena donde están todavía peor que los demás, que tampoco es que estén muy bien. Las condiciones laborales distan mucho de ser dignas en empresas subcontratadas, pero también en empresas públicas como Traxa o incluso en trabajadores de las administraciones. Los sueldos son indecentemente bajos, son indecentemente temporales y las condiciones de trabajo son indecentemente precarias. No se cubren las bajas ni las vacaciones en las brigadas y por tanto, pues en lugar de tener 7 miembros pues cuidando de un bosque, tienes a 3 o 4 de manera regular en la mayoría de bosques de nuestro país. Y esto es absolutamente injusto. Una persona que ha estado echando 14 horas diarias en la lucha contra un incendio y las pocas horas que tiene libres las dedica a trabajar como voluntario, como retén, apagando en este incendio, que te quedes sin trabajo en octubre tras hacer esto en verano, me parece absolutamente injusto, más que inmoral, es casi depravado. Pero es que además es ineficiente y todos los expertos lo señalan. Los bomberos pueden hacer mucho en invierno, ¿no? La gestión de los bosques continúa siendo un problema que tenemos en España. El Tribunal de Cuentas Europeo, lo han sacado diversos medios de comunicación estos días, nos lleva advirtiendo cómo hemos ido invirtiendo muy poquito en la protección y el mantenimiento de los cortafuegos y en limpiar las zonas desbrozadas en invierno. Estamos dedicando muy pocos recursos, ¿no? Y estas personas que en octubre se quedan de patitas en la calle, pues como señalan la mayoría de expertos, seguramente podrían dedicarse no solo a limpiar los bosques, sino también a involucrar a las comunidades locales. Uno de los grandes problemas que estamos viendo estos días, uno de los grandes dilemas a los que yo no sé cómo respondería, seguramente ninguno de vosotros o muy poca gente sabe cómo respondería si se acerca el fuego a tu casa, a tus ovejas, a todo lo que has estado trabajando toda tu vida, si te quedas o te vas, ¿no? Como dicen las autoridades, ¿haces caso a las autoridades? Sí o no. En fin, en cierto sentido sí, pero por otra no quieres arriesgar tu vida, pero por otra parte no sabes qué hacer. Entonces esto se resuelve, como dicen los expertos, como ocurre pues en Suiza o en muchos otros países,
países con campañas de información durante el invierno donde estos bomberos, donde estos retenes informan a la población a las comunidades, las aldeas de los pueblos, diciéndoles qué es lo que hay que hacer en estos casos, ¿no? Nos falta esta información. Y no solo en estas tareas no estamos invirtiendo más, sino que hemos estado invirtiendo menos. De las 3 materias que constituyen la inversión forestal en el país, que es prevenir los incendios, extinguirlos y ordenar los bosques, de esas 3, donde hemos recortado más desde el año que empezaron los recortes en 2009, como han advertido también muchos los expertos, es precisamente en la prevención, ¿no? Sí que falta mucho dinero y las condiciones laborales de los bomberos pues están pagando en primera línea esta falta de inversión, ¿no? Hay luego otra cosa en torno a ese dilema que tú nos comentabas. Ayer le preguntamos a la directora de Protección Civil, nos están diciendo muchos vecinos de los territorios que por qué no los vecinos se pueden integrar en los dispositivos de extinción, en la medida en que si pasan cosas como las que están pasando o han pasado estos días, no hay bomberos suficientes, personal de extinción para llegar a todas partes. Ella nos dijo que es una reflexión, que no quería llegar a ninguna conclusión ayer en la entrevista, pero que sí que se abría al debate para ver cómo hay que repensar esto. Mariam. Sí, desde luego se ha abierto este debate y yo creo que tiene todo el sentido. Yo creo que el problema fundamental es que creo que algunas comunidades autónomas todavía no son conscientes del reto al que nos enfrentamos. Los expertos están hablando de incendios de 6ª generación que solamente se previenen en invierno con gestión forestal, es decir, que ya una vez que están puestos en marcha es muy difícil pararlos, ¿no? La única forma de combatirlos es con la prevención, con la limpieza del combustible, con los cortafuegos y lo que estamos viendo es que están mandando a personas precarizadas contra fenómenos que superan cualquier capacidad de extinción conocida, ¿no? Entonces, si lo que necesitamos es profesionalización completa, plantillas estables, formación continua, protocolos unificados, inversión tecnológica masiva, lo que estamos teniendo son muchas veces incluso debates sobre si el cambio climático existe mientras usamos bomberos temporales contra incendios que crean sus propias tormentas, ¿no? Y yo creo que la precariedad laboral de los bomberos forestales no es que sea solamente injusta, es que es un riesgo mortal para toda la población. Por eso yo aquí disiento un poquito de lo que decía Víctor. Yo creo que la privatización sí es un problema en este aspecto, en este sector. Yo creo que la privatización no es eficiencia, es abandono institucional disfrazado de libertad. Y esto lo estamos viendo con otras cosas, no solamente con los bomberos. No hay ninguna libertad para un pueblo que arde eligiendo qué empresa privada lo va a rescatar. Esta es la libertad como coartada del abandono. El discurso de la libertad aquí oculta una decisión política de abandono. Cuando dices que lo gestione el mercado, en realidad lo que estás diciendo es que no queremos asumir la responsabilidad política de que esto funcione bien. Es más fácil cambiar de empresa que construir un servicio público de calidad. Y yo creo que es distinto, es decir, no es un ejemplo comparable que un periodista esté dando noticias. No, yo creo que los servicios de bomberos no son como otros servicios, como la recogida de basura o el mantenimiento de los jardines. Son servicios de seguridad crítica donde estás privatizando beneficios y socializando costes que al final asume el Estado, ¿no? Son servicios en los que los segundos pueden significar una diferencia entre la vida y la muerte, donde se requiere coordinación perfecta entre equipos y donde la experiencia y la formación continua son fundamentales. Por eso yo creo que estamos ante ejemplos distintos. Ahora podrá responder Víctor, pero antes Ignacio. Sí, yo la verdad es que por un lado lamento que tenga que pasar esto para que abandonemos, por lo menos por algún momento, digo en el análisis, no en el debate político, pero sí en el análisis, esto de la confrontación, de los relatos, esta visión superflua de la política, y hablemos de lo que muchas veces es importante y se habla poco, que es de la gestión, Y además es verdad que no solo los expertos llevan tiempo avisando sobre esto. Desde el año 2019 la Fundación de Felipe González tiene unos documentos sobre megaincendios que ha estado exponiendo en muchísimos actos por toda España. En Aragón realizó uno en el año 2023 donde se hablaba de esta problemática, donde estos incendios de 6ª generación que se producen por primera vez en 2017 en Portugal pues empiezan a extenderse, ¿no? Entonces yo de la entrevista me quedaría con dos cosas que me han parecido muy relevantes, ¿no? Y que ahí habla de la gestión. La primera es que hay 2 modelos de gestión de los incendios. Una es la que se aplica en Castilla y León, que es la más precaria y consiste en tener bomberos a demanda.
Es decir, cuando algo sucede, los contrato, y cuando no sucede, no hay bomberos. Y ese es un modelo que es el liberal, básicamente el que cuando el mercado necesita, yo contrato y cuando no. Y algo que se hizo, por poner un ejemplo que conozco yo más y que, digamos, es justamente el contrario a este modelo de Castilla y León, es el que se aplicó en Aragón y que además, si me permite, es una de las obsesiones del presidente Javier Lambán, alguien que ha desaparecido recientemente, donde allí los que se contratan desde la empresa pública Sarga, pues suelen estar contratados todo el año. Hay algunos que están 10 meses y son fijos discontinuos, y la minoría son entre 5 y 6 meses también bajo la condición de fijos discontinuos. Es decir, que la precariedad no existe de la misma manera que existe en Castilla y León, ya que se les da una continuidad temporal y están contratados todo el año. Así que tenemos un modelo de gestión donde hay un grupo de trabajadores que están todo el año de alguna de las diferentes maneras, y otros, como digo, en Castilla y León, que es a demanda. Si necesito, sí, si no, no. Y eso es precariedad. Y la segunda cosa que ha dicho en la entrevista, que me parece muy interesante, es que si sabemos desde hace años que existe un problema con los incendios, que es un problema además de gran magnitud, ¿por qué la Administración hace tiempo que no tiene un cuerpo de personas dedicadas a esto, que son justamente los que dirigen los incendios? Es decir, que lo que ha dicho la persona entrevistada es, bueno, todo viene desde arriba, la Administración, los técnicos son los que dirigen, pero la Administración no tiene gente formada para eso. Puede ser que entres el primer día como interino y te toque un incendio. ¿Y cómo puede ser que una persona en esas circunstancias tenga que dirigir una cosa como esa? ¿Por qué la Administración, si sabe hace tiempo que esto sucede, no tiene un grupo de personas formadas, cualificadas para hacer todo eso? Por lo tanto, efectivamente, hay muchas tareas por delante para un desafío que el que estamos hablando este verano, pero que estoy seguro que el verano que viene se volverá a hablar y dentro de 5 años se hablará con más magnitud que ahora. Víctor. Bueno, muy brevemente, yo de hecho estoy de acuerdo con Mariam. Yo creo que el problema lo tenemos en España con la privatización tal y como la tenemos diseñada, porque es a la carta, y es una privatización que está basada en que tenemos una escasez de recursos y tratamos de ahorrar al máximo subcontratando en las peores condiciones, ¿no? En general creo que el problema no es tanto quién presta un servicio, lo puede prestar una empresa o lo puede prestar una administración. El problema es que tenga los recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo, y esto es lo que está ocurriendo ahora. No se ha invertido el dinero suficiente. Hemos evidentemente no solo hemos invertido menos a lo largo de los años, pero estamos invirtiendo menos que Grecia y Portugal, que por cierto el Tribunal de Cuentas Europeo señala tanto a España, Grecia y Portugal como los países que han invertido poco, pero es que nosotros hemos invertido todavía mucho menos, 75% menos que Grecia o que Portugal, teniendo una superficie forestal, una superficie del territorio mucho mayor. Ahí está el problema. Teniendo muchos más recursos, luego los podemos dirigir de una manera o de otra. Yo también como Ignacio, creo que la contratación a empresas privadas o a empresas públicas, como en Aragón con Sarga, se puede hacer y se debe hacer durante todo el año, porque ahí está el problema, ¿no? Que es una frase hecha, pero es tal cual, ¿no? Los incendios se apagan en invierno y es lo que no ha pasado en España. Es que, claro, aquí el problema es cuando privatizas servicios que son de emergencia, como si privatizas la policía, ¿no? Hay problemas de coordinación, los bomberos privados pueden tener protocolos, equipos y formación diferentes a los públicos, y esto complica la coordinación en emergencias grandes porque se requieren múltiples unidades. Hay problemas de continuidad del servicio, las empresas privadas pueden tener menos estabilidad a largo plazo. Si una empresa, por ejemplo, quiebra o pierde un contrato, se puede crear un vacío peligroso en la cobertura de las emergencias. Y luego, por supuesto, lo que estamos viendo, las condiciones laborales. Los sindicatos probablemente denuncian esto porque los bomberos privados suelen tener peores condiciones. Salarios más bajos, menos estabilidad laboral, formación menos exhaustiva, que es precisamente todo lo que estamos viendo. Vamos a saludar en Galicia a nuestro compañero Íñigo Caínzos. Hola, Íñigo. Hola, Sastre, ¿qué tal? Para añadir a todo lo que estábamos comentando esta mañana, aquello que fuisteis explicando ayer. Los compañeros de Radio Galicia, lo fue contando Ricardo Rodríguez en esta antena, como la Xunta retiró a varios bomberos desplegados en plena ola de incendios. Luego dio una versión que al final acabó rectificando, y al final rectificó su decisión después de que la SER contara esa información. Sí, aquí el tema, Sastre, es que choca lo que está haciendo la Xunta de Galicia con lo que está diciendo la Xunta de Galicia. Tuviste hace unos días a Alfonso Rueda que te decía que el gobierno no mandaba todos los medios necesarios y que los que tenía que mandar los tenía que mandar ya cuanto antes y que no podían esperar. Pero falta todavía muchos de los medios que hemos pedido. Espero que durante estos días, y durante estos días tiene que ser ya, porque es que los incendios son ahora, no me vale dentro de 4 o 5 días. Espero que todo eso llegue, se una al operativo de extinción
y nos ayude en esto que espero sea la fase final. Un discurso que lleva haciendo la Xunta todos estos días, dejando entrever que el gobierno se está guardando medios para que Galicia tuviera que pedir el nivel 3. Esto te lo dijo el martes por la mañana, pues el martes por la tarde enviaba una notificación a los bomberos que estaban de apoyo de otras provincias gallegas, incluso de Andalucía, diciendo que ya no hacían falta. Pedro Fernández es uno de ellos. Se nos notificó que suspendió el operativo de la gente que estábamos participando en los incendios de Orense y de Barco Valdeorras. Sin explicación alguna se dijo eso y no entendemos. Ahora mismo la situación no sabemos cuál es porque nadie nos ha dado explicación ninguna. Solo nos han dicho eso, que se suspendió el operativo. Bueno, decisión que se tomó con todo Ourense nivel 2 de alerta, con incendios muy importantes activos. El revuelo fue enorme tan pronto como lo contamos. La Xunta tuvo que salir al paso diciendo de entrada que como ya no había confinados ni evacuados, no hacían falta estos bomberos, que son bomberos urbanos que no combaten las llamas directamente, sino que ayudan con la población. La primera explicación todavía causó más incertidumbre, más revuelo, obligando a la Xunta a rectificar, y ahora los han desplegado de nuevo sobre el territorio para dedicarse a labores de saneamiento y también liquidación de perímetros. Íñigo, muchas gracias. Hasta luego. A esta hora de la mañana quisiera saludar a Jorge Ibáñez, que es alcalde de Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Usted ha estado estos días trabajando en otro de los incendios del que seguramente pues, se ha hablado menos, pero que también es muy importante porque ha afectado el Parque Natural de la Montaña Palentina. ¿Me podría explicar para empezar en qué situación está y cuáles han sido los daños? Sí, el incendio forestal que tiene Resoba ahora mismo se encuentra solamente en categoría activo, es decir, la categoría más baja antes de la extinción. Pero bueno, la extensión que ha quemado es enorme, ¿no? Ha quemado, de hecho, pues las zonas de máxima protección del Parque Natural Montaña Palentina, que es donde se ha centrado. Y se ha centrado pues por una legislación sobre ellas que no nos permitía ni abrir caminos, ni nos permitía hacer cortafuegos, ni nos permitía una serie de actividades justo en ese ámbito. Entonces lo que ha pasado es que cuando ha cogido el fuego allí ha ardido de punta a punta. Estamos hablando de un lugar de gran valor, no solo económico para las personas que viven allí, sino también natural y animal. Es un santuario de osos, por ejemplo. Sí, efectivamente, las zonas de máxima reserva son los lugares preferentes de cría de las distintas especies que pululan el parque natural, y aparte en este caso pues también se encontraban bastante cerca de muchas poblaciones que casi ha arrasado el fuego, o sea que la mezcla ha sido de lo peorcito que hemos vivido. Bueno, yo es lo peor que recuerdo nunca. ¿Me podría detallar qué respuesta de la administración o en concreto, como es un parque natural, de la dirección del parque han recibido ustedes allí en el municipio? Bueno, la dirección del parque yo lo he dicho estos días, ¿no? Al final en 8 días de incendio ya son 9, casi 10 los que llevamos, bueno, sin el casi 10 los que llevamos de incendio. No hemos tenido ninguna llamada por parte del director del Parque Natural, el director que lleva 25 años la gestión de este Parque Natural y que, entre otras cosas, fue el que reguló los usos que se podían hacer y no se podían hacer en las zonas afectadas por el incendio. Y además no hemos tenido ni respuesta ni hemos tenido la presencia del director del parque. En todo este tiempo no ha subido al entorno del incendio, por supuesto, ni siquiera a las pedanías afectadas. Entonces, bueno, vemos un poco, ¿no?, como la gestión, cuando no se hace con cariño, pues conlleva una serie de problemas, ¿no? A la gestión del Parque Natural se ha llevado siempre, la dirección del parque, de hecho, tiene su oficina en la ciudad de Palencia, a más de 100 kilómetros de la montaña palentina. Uh-huh. Y la desvinculación es tal que arde entero el Parque Natural y el director ni siquiera se presenta. ¿Cómo era el cuidado y la prevención de incendios del parque? ¿Hay plazas suficientes? ¿Hay personal dedicado al cuidado de un tesoro natural como este? Bueno, la verdad es que llevamos años, ¿no?, viviendo un desmantelamiento constante de esa red de cuidado que tiene que tener un espacio tan singular como el nuestro. Asistí a una cuadrilla del Parque Natural. Esa cuadrilla del Parque Natural se encuentra sin cubrir ninguna de las plazas. Cuando se han ido jubilando, ninguna plaza se ha cubierto. La zona de reserva, tanto celadores como peones especialistas, hemos visto como más del 60% de plantilla está sin cubrir. En la guardería pasa más o menos lo mismo, y en las cuadrillas forestales de incendios pues es aún peor, ¿no?, porque la mayor parte de contratos pues son de 3 meses, simplemente para la campaña de verano, por así decir, y el resto del tiempo pues en nuestros montes no trabaja nadie, con lo cual los resultados pues les hemos visto. ¿Cómo ha sido la lucha contra el fuego, la coordinación, supongo, de vecinos? No sé cuántos efectivos había de extinción para poder afrontar el fuego y si se han coordinado bien las administraciones. Pues la verdad es que han sido muchos días. Nuestro incendio arrancó el día 9 por la noche.
como consecuencia de un rayo, parece ser. Y el día 10 es cuando fuimos conscientes, ¿no?, de que el fuego ya irrumpía, en este caso a través del humo que mostraba, ¿no?, porque además coincidió que era la fiesta del pueblo que estaba justo de frente al incendio, o al arranque del incendio. A partir de ese momento hemos visto varios momentos. El principio ha sido de pensar que no era nada. De hecho, las administraciones superiores nos decían que no era nada constantemente, que teníamos que ser optimistas, que estaba controlado. No lo veíamos así. Yo, de hecho, lo manifesté en varias ocasiones. De hecho, imagínese, estábamos en el pueblo de Lores en la fiesta. Yo vi el humo por la mañana. Por la tarde, a las 5 más o menos, me dijeron que estaba todo bastante controlado, que no me preocupase. Y cómo lo vería, que por la noche me volví a subir y es cuando vi ya las llamas por encima de la montaña. Y de esos primeros momentos, ¿no?, más donde de pasotismo, pues pasamos a un momento, ¿no?, donde se decreta, se les baja del nivel 2 al nivel 1 al incendio de Montaña Palentina, de Resova. Y solamente cuando prácticamente arde una abadía del siglo XVIII y empieza a acceder a viviendas, de hecho la abadía se evacúa, ¿no?, 2 familias que estaban allí pasando el verano y una familia de pastores que estaba allí. De hecho, pues hubo que sacar los animales de las cuadras, abrirles para que fuesen hacia abajo. Bueno, pues la situación fue de lo más dantesca posible. Además, solamente en ese momento se tomó conciencia, ¿no?, de la magnitud del incendio y de la importancia que tenía lo que se estaba viviendo, a pesar de que llevábamos denunciando las condiciones en las que estaba el incendio mucho tiempo y además con una orografía muy complicada y donde muchísimos caminos vecinales, que eran la única fórmula de acceder, se encontraban en un estado de absoluto abandono. Hablábamos de caminos que no han recibido una máquina de mantenimiento durante años. Alcalde, usted ha contado que habían preparado, creo que eran 30 camas para que pudiera dormir allí una cuadrilla o la gente que estaba trabajando en la extinción y que, sin embargo, acabaron durmiendo en la calle. ¿Qué ocurrió? Sí, efectivamente. Nosotros ese mismo miércoles, que le digo que casi arde la abadía de Levanza, habíamos preparado primero camas para si había que evacuar los pueblos de Levanza y el campo, que luego se vio que la cosa mejoraba y ya no fue necesario, por suerte. Pero entonces esas camas quedaban libres. Y la Junta de Castilla y León lo sabía porque se lo habíamos dicho, que ya teníamos montadas las camas por si hacían falta, tanto la Junta de Castilla y León como la Guardia Civil. Cuando esa brigada se encuentra en la calle, lo normal es que alguien nos hubiera llamado e inmediatamente habríamos puesto a disposición las camas. Eso no pasó porque, lógicamente, eso no estaba coordinado. Y eso no estaba coordinado como no estaba coordinado la distribución de la comida a las cuadrillas que trabajaban, porque sobre un plano ya no queda todo muy bonito, que es lo que nos pasó. Dicen, bueno, pues pongo el centro logístico en San Salvador de Cantamuda y todo el mundo cuando tenga que comer que se desplace aquí, que no está muy lejos. No está muy lejos, son más de 2 horas de trayecto desde algunos puntos del incendio. Porque claro, hay montañas de por medio. La distancia no es la que... no es sencillo. Exacto, no es lo que marca el mapa, sino que luego hay que subir y bajar la montaña, claro. Efectivamente. Entonces, cuando pasó esto, pues hemos encontrado gente que ha estado 18 horas sin comer. Los guardas forestales nuestros han estado doblando turnos porque era imposible, ¿no?, cubrir su ámbito de trabajo. Y aparte, por ejemplo, pues el jueves yo creo que vivimos la situación más dantesca de todas, ¿no? Cuando a mí me dijo Javi, que es un voluntario, que es el alcalde de San Juan de Redondo, me dijo, es increíble cómo huele a podrido el Ayuntamiento de San Salvador. Y dice, y hay una caja que falta, dice que es la comida del domingo, estábamos a jueves, es la comida del domingo, que estaban los huevos cocidos entre ellos. Dice, y falta. Dice, y le dije, bueno, pues vamos al centro de mando, vamos al puesto avanzado de mando. Digo, y preguntamos qué ha pasado con esa caja. Esa caja se había distribuido para comer la brigada que estaba en Levanza aquel día. Si no hubiéramos visto eso, esa cuadrilla que después de trabajar en el incendio de Guardo se habría encontrado pues con una salmonela hospitalizada o en casa. O sea, esas son las condiciones en las que ha estado trabajando la gente. La caja con comida para la gente que estaba trabajando en el incendio. ¿Y quién mandaba esa caja? Esa caja yo no sé quién la mandaba, pero el problema no es quién la manda. O sea, vamos, la Junta de Castilla y León es la que procuraba la comida, lógicamente. Pero yo no sé quién se lo contrataba, pero claro, el problema no es la comida. La comida seguramente el domingo cuando se subió estaba bien. Lo que pasa es que el domingo no se distribuyó y el jueves estaba podrida. Jorge Ibáñez, alcalde de Cervera de Pisuerga. Mucho ánimo en lo que queda, que todavía queda mucho por delante. Un saludo y buenos días.
Muchas gracias, un saludo. Algo más sobre los incendios, ya que estábamos hablando en la mesa de la gestión política. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. La posición del Partido Popular, que defiende la gestión que están haciendo los presidentes autonómicos y lo que hace es señalar a 3 ministros cuya comparecencia están pidiendo ya en el Senado. Sí, anda que no le sentó mal al PP como puente, se dedicó a atacar a Alfonso Fernández Mañueco o a Juanma Moreno por seguir de vacaciones mientras se declaraban los primeros incendios. Pues es ahora ese Partido Popular el que no deja de usar el argumento vacacional. Así ha criticado Alicia García a Pedro Sánchez por su visita expresa a Zamora, en la que, por cierto, no estuvo acompañado por Mañueco. Media hora en un sitio como es Zamora, que ha sufrido uno de los incendios más grandes. Creo que eso no es lealtad institucional. Media hora tenía mucha prisa para irse de vacaciones de nuevo e incorporarse a su palacio en La Mareta. Y así ataca el PP a los ministros a los que tiene pensado interrogar en el Senado la semana que viene. Que vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional para que den explicaciones en el Senado. Los ministros son Marlaska y Robles, que llevan a pie de incendio desde hace una semana, que tendrán que comparecer para detallar el despliegue de efectivos, y también la ministra Agesen, titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se enfrentará a otras preguntas. Tendremos que preguntarle qué ha hecho para luchar contra el reto demográfico, ella y su predecesora. Y también tendrán que explicar el resultado de las políticas dogmáticas y radicales de este Gobierno en materia medioambiental. El PP, que se suma a esa teoría de que la despoblación está detrás de los incendios. Las comparecencias tienen que ser antes del 31 de agosto en el Senado, donde el PP puede hacer y deshacer con su mayoría absoluta, y no obstante, antes de que se produzcan en Génova ya tienen muy claras las conclusiones. Toda la culpa para Moncloa. La actuación del Gobierno durante los incendios demuestra que ha sido incompetente e incapaz. David, gracias. Gracias. El PP, Ignacio, que habla de dogmatismo. Así es. Además es que uno escucha a los alcaldes hablar del problema y luego escucha a los dirigentes de los partidos, por poner a todos en el mismo plano, porque son todos políticos, y uno ve la gran diferencia que hay entre alguien que está cerca de la gente teniendo que gestionar los problemas frente a alguien que está haciendo retórica. Está hablando, generando relatos, buscando la confrontación. Y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro país en los últimos años. Es decir, que hay gente que está intentando todo el día echar la culpa a los demás de lo que les sucede, ellos nunca son responsables de nada, utilizan además, digamos, la ideología en un mal sentido de la palabra, más de forma sectaria que para resolver problemas en el discurso político, porque al final, si uno analiza un problema como este que estamos, pues seguramente todos tienen su parte de razón. Es decir, la despoblación es parte de la explicación a lo que está sucediendo, sí. El cambio climático es parte de lo que está sucediendo, también. Por lo tanto, que efectivamente todos tienen sus razones y sus argumentos y seguramente todos tienen parte de razón. Pero ¿cómo eso es útil para la ciudadanía? ¿Cómo un debate político puede ser útil para los ciudadanos que les estamos escuchando? Pues no está en echarse los trastos a la cabeza, está en tomar medidas, en tomar decisiones, en llegar a acuerdos, en tener una legislación, unas políticas públicas, en hacer gestión. Y por eso digo que el debate político en nuestro país desde hace mucho tiempo no está siendo útil a la gente cuando hablamos de los dirigentes, porque claro, cuando uno baja a los ayuntamientos y ve a los alcaldes, pues ve la gran diferencia. Permitidme un segundo, porque sabéis que hay una gran noticia internacional de la que estamos pendientes. Aquí en España estamos muy pendientes de los incendios, pero no queremos dejar de mirar a lo que está ocurriendo, y lo que mucho nos tememos está a punto de ocurrir en una nueva fase en Gaza. Pendientes de lo que ocurre allí, de cómo el ejército rodea ya, el ejército de Israel, toda la ciudad, la capital de la franja, pero los ataques se siguen extendiendo por todo el enclave. Mirad lo que acaba de pasar hace solo unos minutos en la supuesta zona segura humanitaria en Al-Mawasi, donde sigue sobreviviendo la familia del doctor Refat. Cuando van recibiendo algunas cajas de ayuda, le disparan tranquilamente como si fueron pájaros, fueron animales, gente inocente que solamente va en búsqueda de justamente un ataque cuando le hablo, algo cerca. Esto acaba de pasar cuando estábamos intentando contactar con él, con este doctor que se ha convertido muchos días en nuestros ojos en Gaza. Estaba mandándonos una nota de audio describiendo cuál era la situación y han podido escuchar cómo impacta esta bomba, insisto, en la zona segura, en la supuesta zona segura de Al-Mawasi. Doctor Refat, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, decimos que estamos bien, pero estamos mal hace muchos meses, tratando de soportar y aguantar todo eso diariamente sin parar. ¿Cómo de frecuentes son los ataques sobre Al-Mawasi, que es en principio una zona segura?
No había ningún día sin ataques en el Mawasi. Mínimo hay 10 a 20 ataques en el Mawasi, en toda la zona del Mawasi, a lo largo de Khan Yunis, a lo largo de Deir el-Balah. Hay ataques sobre campamentos, sobre carpas, sobre gente que están pasando por la calle. Eso no paró nunca. ¿Qué medios tienen ahora mismo para sobrevivir? ¿Cómo van de comida y de agua? Bueno, hace una semana están tratando de meter algunos camiones que han logrado pasar. Hay algunas cosas que están apareciendo, pero sigue todo caro. Estamos hablando de algunas cosas que han aparecido, pero la mayoría de las cosas todavía no las vemos hace muchos meses. Y las cosas que están apareciendo en los puestos donde venden son muy caras, y tampoco hay efectivo para comprar porque nadie tiene efectivo, y para conseguirlo algunas personas tienen que pagar entre 35 a 50% de comisión para tener efectivo. Así que bueno, sigue la hambruna en muchas partes y pocas personas que tienen acceso a ciertos alimentos. ¿Usted tiene medios sanitarios para atender a los heridos? Yo digamos, trabajo ahora en forma parcial en el hospital de Nasser, porque yo, como saben, yo trabajaba en el hospital europeo, donde ya fue evacuado. Así que bueno, todo el trabajo está en Nasser, el hospital de Nasser, que está cubriendo gran área, está muy congestionado, le falta mucho material. Es un desastre el hospital de Nasser para atender a muchos pacientes que llegan heridos por los ataques, heridos por los bombardeos, otros heridos por la gente que van en búsqueda de la ayuda humanitaria. Llegan por decenas entre víctimas y heridos. Y aquí en otras partes hay unos puestos como unas clínicas que solamente atienden a cosas livianas, en unas enfermedades livianas como lo corriente y lo común, pero no atienden a heridos. Nos han contado médicos en este mismo programa que trabajaron allí en Gaza, que reciben también hombres jóvenes y también niños con impactos directos de bala. ¿Qué tipo de heridos recibe usted, doctor Refat? Sí, hay todo tipo de heridos. Si hablamos de los heridos que van en busca de las ayudas, donde Israel ha creado esos puntos, la mayoría son por disparos de francotiradores, que vienen con balas de gran tamaño, que cuando disparan a uno, esa bala explota en el cerebro, explota en el abdomen y hace una muerte eminente porque causa gran daño. Eso es lo que van a esos centros de ayuda, pero los otros que vienen por ataques de aviones, que vienen con graves heridas, amputaciones, intestino afuera, quemados, llegan muy fuertemente heridos. Estamos explicando estos días el plan del gobierno de Netanyahu, cuyo ejército tiene ya cercada la capital, la ciudad de Gaza, y las tropas están a punto de tomar la ciudad, según los planes del primer ministro de Israel. ¿Qué situación hay ahora mismo en el punto en el que usted está? ¿En qué medida empiezan a recibir a personas que, como puedan, con los recursos que tengan, se están desplazando dentro de la franja? Sí, ahora para la gente el gran pesadilla es la evacuación, porque ya no hay más espacio para la gente. Israel está ocupando, ya saben, toda la franja de Gaza son 27 kilómetros cuadrados, y de eso Israel está ocupando el 75%, y los 25% que está, gran parte es en el Mawasi, donde no hay ni para instalar una carpa. La gente está escapando de Gaza hacia Deir el-Balah, en el Mawasi, hacia Khan Yunis, pero hay mucha gente todavía que está resistiendo, no quiere salir porque no saben a dónde ir, no hay medios, no hay lugar, entonces están obligados a quedarse ahí, a esperar la muerte y estar en mucho peligro. Y así, ciertamente han entrado en ciertas zonas de la ciudad de Gaza, están rodeando algunas partes. Y bueno, donde había muchos ataques, había bombardeos en ciertas zonas para obligar a la gente a escapar, porque la gente, si no quiere salir, no pueden irse a ningún lugar. Entonces Israel causa más terror, más ataques para obligar a la gente a salir de ahí escapando. Es decir, Israel está empujando
a la gente que vive en la ciudad de Gaza a que vaya a una zona que en teoría es segura, aunque como hemos podido comprobar hay ataques sin parar y donde además no cabe nadie más. Sí, perfecto. Es que ellos no han creado nunca una zona segura. Ellos siempre dicen que vamos a preparar refugios, vamos a preparar alguna área para la gente que se evacúe, pero eso fue mentira. Nunca han prestado ningún tipo de ayuda o de servicio a la gente que están saliendo de sus lugares. La mayoría de la gente, o todos, van por su cuenta a buscar dónde quedarse, dónde irse, qué comer, cómo sobrevivir. Es un desastre para todos los que están saliendo porque la mayoría se han evacuado varias veces y por cada evacuación pierden más, porque uno cuando se instala en una zona trata de conseguir lo básico para sobrevivir y nuevamente después de un mes, 2 meses, lo obligan a que pierda todo eso e empezar del cero en otro lugar que no sabe dónde y cómo va a seguir con eso, porque ya es mucho, son 21 meses de desastre y de evacuaciones. La mayoría se han evacuado 10, 12, 15 veces, no han tenido ningún lugar seguro, en toda la franja no hay ningún lugar seguro, así que van escapando de la muerte a otra zona de la muerte, de muerte a muerte. La gente que vive en la ciudad de Gaza ¿tiene además medios para poder salir de allí? ¿Medios para poder desplazarse y desplazar con ellos a sus familias? Es que no, la mayoría o estamos hablando del 90% ya no tienen casas, no tienen hogares. Nadie puede recibir a otras personas porque todos están en la misma. No hay espacio, no hay medios, no hay nada. Hay mucha gente que se queda en la calle por días hasta que encuentran algunas telas, algunas cosas para cubrir, porque es todo caro y peor cuando hay evacuaciones, difícil. Imagínate si alguien tiene algunas cosas para evacuarse y tiene que conseguir un camión chico, tiene que pagar $500. $500 nadie lo tiene aquí, solamente para transportarse a una distancia limitada, solamente para el transporte. Y pierde todas sus cosas, tiene que crear todo, su baño, su carpa, es complicado. Doctor Refat, le envío un abrazo muy fuerte. Seguiremos muy pendientes de la situación y especialmente de los efectos que pueda tener esta nueva decisión del gobierno de Israel. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues parece claro, Mariam, que estamos a punto de asistir a una segunda fase de este genocidio. Pues sí, esto es profundamente preocupante y marca esto, ¿no? La escalada definitiva hacia una catástrofe humanitaria masiva. Yo creo que Israel está rechazando una tregua que jamás aceptó para lanzar una ofensiva masiva contra 1 millón de civiles atrapados, y esto sugiere, pues lo que estás diciendo tú, Sastre, que el objetivo real ya no es rescatar rehenes o acabar con Hamás, sino algo mucho más amplio, que es esto, pues una limpieza étnica a gran escala, porque forzar el éxodo de 1 millón de personas de su principal ciudad es precisamente esto. Y además estamos viendo 2 cosas aquí. Primero, el colapso no solamente de la mediación internacional en relación a Estados Unidos, Europa, sino también que Israel está ignorando las propuestas de tregua respaldadas por Qatar y por Egipto. Es decir, que el sistema diplomático regional también está en entredicho, ¿no? Y luego algo que es también preocupante, que es la crisis dentro de Israel, ¿no? Que el propio jefe del ejército se oponga por el riesgo a los rehenes, pero que Netanyahu siga adelante con esto, muestra que la guerra se ha vuelto política doméstica antes que una estrategia militar, ¿no? La presión que están ejerciendo partidos como sionismo religioso para mantener la guerra o abandonar la coalición revela que Netanyahu necesita la guerra para sobrevivir políticamente. Yo creo que esto también hay que decirlo, porque estamos ante lo que parece ser la fase final de la destrucción sistemática de Gaza como entidad habitable, ejecutada no por razones militares, sino por un imperativo político interno israelí. Es decir, que Netanyahu ha convertido el genocidio en su póliza de seguro político. Y es interesante, Víctor, esta clave que apunta Mariam de la política interna, en la medida en que además ha empezado a manifestarse con la gente, la ciudadanía de Israel, que tantas veces nos hemos preguntado, pero ¿y la ciudadanía? Es que no lo ven porque esto está al alcance de todo el mundo. Bueno, pues han empezado a convocarse manifestaciones y presión ciudadana para pedir a Netanyahu que pare.
Sí, y además de gente religiosa. Hay líderes religiosos diciendo que cuando Netanyahu y otros pues recurren a la Biblia y a la historia del pueblo judío, a alguno les recordaba que ahora nosotros somos los nuevos romanos, ¿no? Que estamos aplastando y desolando Gaza. Esa me parece la noticia positiva de la política interior, que algo parece que está cambiando, como tú comentas. Y en la negativa es que, como comentaba Marian, pues Netanyahu tiene una política muy fuerte contra Gaza porque es el resultado de esa debilidad parlamentaria tan extraordinaria que sufre, ¿no? Que debe cortejar unos socios de coalición radicales que no solo no van a aceptar el alto el fuego que parece que jamás, gracias a la mediación catarí egipcia, ha aceptado, sino que además quieren destruir la posibilidad de la única solución a medio largo plazo, que es tener un Estado palestino, ¿no? Y están dando ya los pasos para dividir territorialmente ese posible Estado palestino. Ayer, a medida de que el ejército israelí iban acercándose a la ciudad de Gaza, ese mismo día se aprobaron 3.400 nuevas viviendas, nuevos asentamientos en Cisjordania, ¿no? Y es el mensaje encubierto, o no encubierto, sino bastante explícito de Israel, de que van a tratar de destruir, del gobierno de Israel va a tratar de destruir las posibilidades de ese Estado palestino y de una solución a medio y largo plazo. Y aquí, de nuevo, cuando la política interior está muy dividida, en una democracia lo que exigiríamos es que la comunidad internacional de democracias ponga una mayor presión, si cabe, a un régimen democrático que no a uno autocrático, para respetar los estándares de protección de los derechos humanos. Y aquí es donde hace falta pues una mayor intervención, no solo de Estados Unidos. De Trump no podemos esperar mucho más allá de que busque una foto espectacular en un momento dado o en otro, como con Ucrania, pero sí de Europa, ¿no? Ignacio. Sí, la verdad es que ahora Europa tiene otro momento para poder legitimarse, ¿no? Pero sí que es verdad que Israel con todo esto está perdiendo, y yo creo que ya a pasos agigantados, y mucha gente en Israel y fuera de Israel, pero judíos de fuera de Israel, son conscientes de que están perdiendo toda su autoridad moral. Una autoridad moral que había tenido durante muchísimo tiempo el pueblo judío y el Estado de Israel, por todo lo que se había sucedido durante muchísimos siglos a lo largo de la historia, y que Netanyahu pues está dilapidando a toda velocidad, y que en esta nueva fase ya de la guerra pues seguramente lo que va a conseguir Netanyahu es ya finiquitar esa autoridad moral que había tenido el pueblo de Israel durante muchísimo tiempo, ¿no? Es verdad también que hay mucha presión también ya interna, algo que se estaba reclamando, pero como señalabas, ya empieza a moverse dentro del propio Estado de Israel manifestaciones y afirmaciones que ponen en cuestión. Y a mí me llamó mucho la atención una, la de Moel Yalon, que fue un antiguo jefe del ejército de Israel, que definió a Netanyahu como un fanático mesiánico, que básicamente ya lo que está diciéndonos es que trasciende ya casi la política, que estamos hablando ya de temas morales en este aspecto, y que efectivamente Netanyahu pues será por problemas internos que los tendrá dentro de su coalición, pero creo que también hay una parte ética y moral que tenemos que empezar a ver en Netanyahu, que no valora la vida humana, que no valora al ser humano, que por cualquier razón es capaz de asesinar o de mandar al genocidio a miles y miles de personas, y que estamos hablando por tanto ya de una dimensión de un liderazgo político que seguramente pues nos recuerda a líderes políticos en la historia que no tenían que ver justamente pues con los mejores valores. 62.000 fallecidos, casi 20.000 niños asesinados, vaya. Casi Sí, 20.000 niños. Muy breve, Víctor. Sí, muy brevemente. Líderes políticos, es verdad, pero también muchísima gente que los apoya, ¿no? Según una encuesta, el 47% de los votantes de Netanyahu considera que las noticias de la hambruna en Gaza son fake news, y solo un 23% de ellos dice que les preocupa. Y ministros que se permiten el lujo de bromear y hacer chanzas con una situación de hambruna provocada por esta decisión de Israel, y luego la respuesta de Europa, como estáis comentando, que de momento lo más concreto ha sido limitar el acceso a un programa científico al gobierno de Israel. Esa es la reacción de la Unión Europea. 10 minutos para que den las 10. Me gustaría que tuviéramos tiempo todavía, por lo menos, de saludar a nuestra compañera Isabel Vega. Isabel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para preguntarte por una información que hemos dado a las 8, pero primero vamos a ponerla, si te parece, en contexto. Hasta ahora la noticia era que el Poder Judicial va a investigar los modos, el interrogatorio que hizo el juez Juan Carlos Peguinado al ministro de Presidencia y de Justicia, a Félix Bolaños. Sí, eso es.
Se trata de unas diligencias informativas que abrió el promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial y que lo que buscan es esclarecer las razones de una queja presentada por el propio Bolaños en relación a esos modos y maneras de Peinado durante el interrogatorio como testigo en abril en el Palacio de la Moncloa. Lo que se está analizando es si pudo haber incurrido Peinado en una falta por desconsideración respecto del testigo. Y luego lo que nos has contado a las 8 de la mañana es que esta no es la única investigación. Es decir, hasta ahora lo que sabíamos era esta investigación, que ya veremos también en qué acaba, del Poder Judicial o juez Peinado. Pero es que resulta que hay otra. Él estaba investigando a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Y esa instrucción se fue dilatando en el tiempo y dilatando en el tiempo. Y al final lo que ocurrió es que se dilató tanto que la causa, insisto, contra un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid se archivó. Y una pregunta que nos podemos hacer, Isabel, es, bueno, pero si las instrucciones se alargan, ahí está el caso de Begoña Gómez. Lo que pasa es que tienes que irlo como pidiendo una prórroga y hubo un momento en que algo pasó, quizá un olvido del juez Peinado, que en este caso no pidió esa prórroga, ¿no? Eso es. Por ley, los jueces tienen un año para realizar una instrucción penal y al cabo de este año tienen que ir prorrogando, si necesitan más tiempo, cada 6 meses ese plazo para investigar. En este caso concreto, que era una investigación por una presunta malversación del gerente de la empresa municipal de transportes de Madrid, el plazo vencía en el mes de enero. Antes de que terminase ese periodo de un año, las acusaciones populares presentaron escrito al juzgado diciéndole al juez Peinado que tenía que prorrogar y solicitando una serie de diligencias. Pues Peinado no contestó hasta el mes de abril. El día 1 de abril resolvió las diligencias que le pedían y el día 2 de abril decidió prorrogar la investigación. ¿Qué pasó? Que las defensas recurrieron y la Audiencia Provincial les dio la razón porque esa decisión del juez Peinado había llegado fuera de plazo. Fuera de ese plazo no se pueden practicar más diligencias de investigación. O sea, estás agotando las posibilidades de seguir profundizando en un asunto. Al cabo de unas semanas se acabó archivando. Y lo que dice este diputado del PSOE, que se ha dirigido al Poder Judicial en queja, es precisamente eso, que se ha dejado agotar una instrucción. Él plantea que pudo no ser un error involuntario y que se trataría de una falta de las tasadas en la ley, en el régimen disciplinario de los jueces, por desatención de sus deberes. Isabel, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, me queda un minuto, pero curioso, ¿no? Bueno, yo creo que toda esta secuencia lo que nos sugiere es que o bien el juez no entiende estándares probatorios básicos o bien está actuando como un activista más que como un juez. Yo creo que las críticas apuntan a un magistrado que parece haber perdido la imparcialidad y el decoro que exige su cargo y que está actuando desde el principio como una parte acusadora más que como un instructor imparcial. Sí, yo quiero poner en valor lo que hizo Bolaños, que es poner una reclamación reclamando sus derechos y además no decirlo públicamente, sino que hacerlo de forma discreta y demostrar que la administración también funciona y puedes reclamar tus derechos, ¿no? Y luego, en segundo lugar, el juez Peinado, como juez instructor, está dejando en muy mala posición a la justicia. Estamos hablando todo el día de los ataques que recibe el Poder Judicial, pero a veces hay jueces que atacan al Poder Judicial y el juez Peinado en este caso es uno de esos activistas. Víctor. Muy de acuerdo. Yo creo que Bolaños, no voy a contrastarlo con otros ministros más sueltos en las redes sociales, pero ha actuado, como dice Ignacio, como hay que hacer. Es la manera de actuar por los cauces jurídicos adecuados, ¿no? Hay que denunciar con discreción y con concreción, y no frente a las cámaras con espectacularidad y vaguedad, dejando caer la idea de una conspiración, de lawfare, etcétera. Y en relación al juez Peinado, es verdad que hay unos elementos opinativos en el interrogatorio, cuando le dice a Bolaños, no sé a qué obedece, que esboce usted una sonrisa, o casi intimidatorios, cuando le dice que usted me está contestando de una manera que no es como se admite en sede judicial, etcétera, ¿no? Y que esto podría que le llevara a aplicar la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Eva Cruz, Iñaki Pascualena, buenos días. Buenos días. Y a partir de las 10 de la mañana... A partir de las 10 empezamos con la pregunta de la semana, que esta semana es ¿por qué volvemos a ver siempre la misma película una y otra vez? Eso es, en el 900-100-800 hoy les preguntamos ¿por qué volvemos a qué película vuelven y por qué lo hacen? 900-100-800. Y a partir de las 10:30, hoy añadimos a nuestro club de haters, o lo que es lo mismo, hoy visita el No Soporto la actriz, directora y escritora Elvira Mínguez.
nos va a contar pues cuáles son esas líneas rojas que ella tiene, y creo que hoy vas a tener que tener una voz así grave porque tiene un problemilla con las voces agudas. ¿Ah, sí? Así que luego te cuenta más ella. Vale, pues luego me lo cuenta. Y luego pues yo vendré mismo otra vez por aquí, así que te cuento dentro de un ratito. Volvemos a un periódico, ya sabes, de hace unos cuantos años. Esta vez toca 1950 y vamos a repasar un ejemplar del Diario Pueblo. Así que en un ratito, noticias del pasado. Luego, Filosofía Inútil, nunca un título de sección, estuvo peor puesto porque son utilísimas las reflexiones de Jaime Rubio Hancock. Hoy vamos a hablar de eso de embellecer el currículum. Ya ha pasado un poquito este verano, todos lo hacemos, en fin. ¿Qué pasa si lo hacemos nosotros? ¿Qué pasa si lo hacen los políticos? A ver qué vertiente filosófica hay ahí. Y acabamos con el concurso. Hoy toca concurso, es verdad. De archipiélagos, la Sierra de Tramuntana contra el Roque Nublo, un veterano contra una junior, Baleares contra Canarias, Agustín Padrón y Neus Gil en Radio Mallorca. Así acabará nuestro magazine, que va a empezar ahora a las 10 con esta pregunta: ¿por qué volvemos a ver siempre la misma película una y otra vez? ¿Qué nos da? ¿Qué consuelo nos aporta? ¿O porque la necesitamos para echar a reír? No sé, pues, ¿qué me vas a decir, Mariam? Aterriza como puedas. ¿Cuál es la tuya? Orgullo y Prejuicio. Sí. ¿Orgullo y Prejuicio? Sí, María, lo sabía. Bueno, ¿y Víctor, la tuya? Qué suerte, tengo que ver Lightyear, Tipos Malos y todas estas películas con los niños. Pero estás por obligación. Ignacio, ¿tú? Yo es Forrest Gump y me emociono siempre al final. O sea, la he visto y me sigo emocionando. ¿Y ustedes a qué película vuelven y por qué 900, 100, 800? Es lo que les vamos a preguntar ahora. De momento, María Martínez Bascuñán, Víctor Lapuente, Ignacio Urquizu, muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. No me seáis tímidos. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.